¿Se puede ver la presentación? No, pastor, no lo veo yo. ¿No se ve? Ya, déjeme ver aquí entonces. Vamos a compartir pantalla. Ahí se ve. Ahí yo creo que se ve. Ahí sí se ve. Ahí se ve ya. Vamos a dejar aquí abajito esto, entonces. Eh, Bien. Vamos a hablar de la hermenéutica especial. Vimos que la hermenéutica tiene que ver con el arte y la ciencia, ¿no es cierto?, de interpretar correctamente la escritura. Hoy día vamos a comenzar. Vimos la clase pasada la hermenéutica general, ya de algunos conceptos básicos de los materiales que tenemos que tener, cuál es el espíritu de la persona de acercarse a la escritura, cómo escuchar la voz de Dios. Esas cosas las vimos en la última clase que tuvimos, y hoy día vamos a entrar ya de hecho a conocer algunos de estos tipos que aparece en la Biblia, tipo, llamémoslo así, literarias, figuras literarias, para poder entender mejor la escritura. La hermenéutica especial nos da las reglas y las consideraciones necesarias para interpretar pasajes o categorías especiales de la literatura. Es importante conocer un poquito esto porque si no se interpretan, como dijo un predicador una vez, puras barrabasadas. Lo que dice, y yo he escuchado, soy testigo de montones de gente que ha interpretado la Biblia, a lo mejor usted también, en alguna predicación, por ahí cuando uno iba sobre todo a los campos, a escuchar cómo predicaban, o había un mensaje y hablaban cosas que la Biblia no quería decir. Entonces, destruyendo la Biblia, la gente confirmando. Y hermanos, por eso digo yo que la Biblia ha sido el libro más mutilado por los mismos cristianos. Entonces, en pseudos cristianos, o también porque no tienen una capacidad de madurez para poder entregar o entregar un mensaje como corresponde. Eh, Hace poco miraba algunos reggaetoneros famosos, son varios que entre paréntesis se han convertido al Señor y ya están haciendo campaña, ya están predicando. Entonces, la Biblia llama que no sean personas nuevas. Cuando uno dice la selección de las personas para el servicio, no un neófito, ya, y ciertas características, con marido de una sola mujer, etcétera, tienen un montón de características, y hoy día nos damos cuenta que la iglesia más del lado carismático, bueno, son los que están llevándose y haciendo todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado, pesar la profecía, pesar al profeta, ser como los bereanos, que ya los vimos hace algunas clases atrás, de indagar si es cierto o no lo que se dice en la escritura. Bueno, la Biblia contiene un lenguaje figurado. Nosotros nos damos cuenta que a veces hay pasajes que nos cuesta un poquito, y es por ese tipo de lenguaje figurado. Sobre todo Jesús usaba mucho la naturaleza, no sé, la vida del campo, la cosecha, el rebaño, las ovejas, la pesca. Siempre nos damos cuenta que Dios usaba esas cosas para que pudieran entender de mejor manera a lo que se estaba refiriendo. Él siempre se representaba, ¿no es cierto?, como desde el Antiguo Testamento, Isaías, como la oveja, ¿no es cierto?, que fue llevada al matadero, etcétera, etcétera. La Biblia usa el lenguaje literal de la palabra, pero también mucho lenguaje figurativo, de este tipo que acabamos de mencionar. Me gusta esa sencillez que usaba Jesús para que sus oyentes pudieran entender. Mirá los lirios del campo, no sé, esta de la hierba, qué sé yo, siempre usaba para poder entender o aclarar los conceptos eternos de Dios. Cuando la lectura o el estudio de un pasaje literal carece de sentido, evidentemente hay que interpretar el lenguaje figurativo. Las figuras son necesarias en la Biblia para expresar conceptos abstractos que nos ayuden a entender un poco más lo que quiere decir el autor.
dar matices, elegancia del lenguaje y traer claridad al texto. No sé cuántos de ustedes, pero eso es importante en el mensaje para que se pueda entender, porque yo le puedo hablar desde una perspectiva técnica, pero si no tenemos la claridad o llevarlo, o aterrizarlo o ilustrarlo a algo contextual, contemporáneo, con ejemplos, es más difícil que podamos entender el mensaje, la palabra, ya, o entender nosotros mismos la Biblia, o nosotros cuando hablemos también de Dios o de un texto también podamos expresarnos de una mejor manera y ser entendidos. Se habla mucho y cuando uno predica, por ejemplo, debe hacerse entender lo más que se puede, ojalá como llevado el mensaje como para que lo entienda un niño, ¿ah? Entonces nosotros tenemos que tener ese mensaje, esa forma de entregar el mensaje y usar estas herramientas que Jesús muchas veces ocupaba. A veces me llama la atención si hay gente que se presenta como teólogo y un mensaje totalmente rebuscado, con palabras rebuscadas que la gente normal no entiende, la gente que necesita, digamos, que a lo mejor a uno le cuesta. Imagínense una gente que no ha tenido a lo mejor una suficiente educación, es un problema. Nosotros tenemos que llegar con el mensaje a todas las personas, y los grandes predicadores, fíjense que tienen esa característica, usted los puede entender porque hablan con cosas, con detalle, demostrando, ilustrando como a lo que se quiere llegar. Hay varias cosas en el mensaje. Cuando uno predica, por ejemplo, está la explicación, ¿no es cierto?, del pasaje, a qué se quiere hacer, el mensaje original, por qué se escribió, etcétera, con una ocasión, ¿no es cierto? Y nosotros ya cuando tenemos eso también lo aplicamos a nuestra vida. Hay cosas que fueron puntuales para un tiempo y para una época. Ahora, ¿cómo yo esa verdad la traigo hacia mí? ¿Qué me quiere decir Dios en la Biblia? Entonces, por eso es importante. Bueno, dentro de este lenguaje figurado, vamos a dar algunos ejemplos de una frase literal y una figurativa. Literal. Por ejemplo, en Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. O sea, Jesús mismo, ¿no es cierto?, dando testimonio de él mismo, nosotros lo podemos entender, ¿no es cierto? Aquí prendamos el micrófono nomás, hagámoslo más participativo, para no parecer que estoy ahí solo hablando con la pantalla. A mí habla nomás su micrófono, ¿ya? Esto se entiende, literal. Ahora vamos a ver algo figurado. Si yo digo yo soy la puerta, aquí en Juan 10:9, las palabras literales deben ser interpretadas como están escritas, es decir, no tienen otro significado, como el que está arriba: yo soy el que doy testimonio de mí, tal cual, no hay otro. Dios da testimonio de mí mismo. Y sin embargo, en las palabras figuradas son ideas representadas por imágenes diversas para ayudar a entender algún concepto abstracto. Por ejemplo, y pregunta, respondan, prendan el micrófono rápidamente. ¿Qué significa para ustedes yo soy la puerta? ¿Ya? Y el Señor es el camino de seguir. Cuando hablamos de puerta, si yo quiero entrar a una casa y Dios dice yo soy la puerta, imaginémonos nosotros dos mundos, ya para que me entiendan más. La puerta, Dios, mundo, la vida eterna y el infierno. Nosotros estamos destinados, nosotros tenemos uno o otro destino, ¿no es cierto? Pero cuando Dios dice yo soy la puerta, es decir, no está diciendo que Él es una puerta como tal, de madera, que yo la toco, es una puerta. No se refiere a eso. ¿Alguien va a echar permiso? Erika Tejos. Ya. No se refiere a eso, a la puerta como tal, pero sí que a través de Cristo
de esa puerta, cruzando a través del cuerpo de Cristo, por el sacrificio de Cristo, que es la puerta, es por donde nosotros tenemos acceso al Padre, a la vida eterna, ¿no es cierto? Esa es una palabra figurada. Fíjate, pero Dios no está hablando a nosotros, dice, en la puerta, uno al tiro dice, es decir, yo tengo que pasar a través de Cristo, debo reconocer a Cristo, debo creer en Jesucristo. Entonces ya nos da y nos muestra esta palabra, siempre la puerta nos da como una idea de lo que quiere enseñar el mensaje. Y esta es una palabra figurada, y la Biblia está llena de palabras figuradas. Las palabras que no tienen un sentido literal se denominan tropos, ¿ya? Palabra que viene del griego y significa vuelta o cambio. Un tropo es una figura que consiste en emplear las palabras con diferente sentido del que generalmente tienen. En la Biblia abunda el lenguaje figurado, por lo tanto es importante saber reconocerlo y clasificarlo para una buena interpretación. Eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo clasificar y cómo reconocerlo. Entonces vamos a ver algunas en esta clase de hoy día. Un símil. ¿No se han escuchado esta palabra símil? Bueno, símil también se denomina comparación. Símil nosotros podemos decir similar, ¿ya? En otras palabras, el símil es una comparación con nexo, con una continuación. Ya, alguien más está entrando aquí. Disculpe, Iván. Ya. Entonces, es un símil, es una figura literaria en que una cosa, atento, una cosa, una acción o relación se representa como semejante a otra, como cosa a otra cosa no similar, empleando verbios como, así, semejante. Estas palabras las encontramos mucho en la Biblia, como, así, semejante, y cualquier otra expresión adverbial en una semejanza expresamente propuesta. Yo quiero, antes de comenzar, aquí estamos en el primero, en el símil, que no se asuste con estos términos que vamos a mencionar, porque uno dice, me tengo que aprender todo esto de memoria, no puedo, porque la gente fracasa siempre antes. No, lo importante es que estamos dando herramientas para que usted pueda entender mejor la escritura. No se asuste, si no sabe, se pregunta, pero la idea es que podamos entender un poco más la Biblia, un poquito más, que avancemos un poco más, y todos los días avancemos un poco más. Está bien, está perfecto, ¿ya? Esto es para que nosotros podamos entender y ver, entender de mejor manera la escritura. Pero no se asuste, no es necesario que se aprenda todo de memoria. No es que cada vez que tenga que leer la Biblia, aquí hay un símil. No, pero sí entender, ver a lo que quiere o a lo que se está refiriendo la Biblia. Ya, no tenga miedo, no pasa nada. Proverbios 26:1 dice, como, la palabra aquí es como, no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Mire qué texto en Proverbios. Aquí nos encontramos con un símil. Aquí está haciendo una comparación. Estamos entrando. Ahí está. ¿Ya? Bienvenidos a todos. Bueno, aquí estamos haciendo una comparación. Como no conviene la nieve en el verano, ¿ya? No conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, ¿ya? Fíjese, aquí estoy usando el símil. Dijimos que era adverbios como, así, semejante, como comparación, para comparar, como similitud, para entender mejor la escritura. Ni la lluvia en la siega. Imagínense, a ver, pregunta. No sé si usted está al tanto, pero en su experiencia, en sus años,
No sé cuántos tuvieron la posibilidad de cosechar trigo o arveja en el campo en la era antigua cuando se hacían, por ejemplo, a caballo, se pisonaban, o las máquinas trilladoras, ¿no es cierto? Nosotros, La trilla. sí, nosotros nos damos cuenta que tiene que estar el clima adecuado, ¿cierto? Sí, estar sequito, buen tiempo. Seco, la gavilla tiene que estar bien, ¿no es cierto? Que uno lo pueda moler y salga el trigo con facilidad. Entonces, porque si llueve no se puede cosechar. No. Es más, de repente se cae el trigo cuando está maduro y llueve, se pierde mucho trigo porque cae ahí los granos, dependiendo de la lluvia, se pierde. Si queremos cosechar, por ejemplo, porotos secos, esos que pasan así después con el viento, se tiran, también. Entonces, por eso está usando este símil aquí en Proverbios. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Ok? Interesante. Ven, ahí estamos usando un símil. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. No está diciendo que el reino de los cielos es levadura, es como la levadura. Y ahí nosotros podríamos indagar, ¿no es cierto?, qué es lo que es la levadura, y ahí nos vamos al diccionario nosotros y ver a qué se refiere. Pero está especificando, ¿no es cierto?, este tipo de lenguaje para que nosotros entendamos a lo que se está hablando, en este caso, el reino de los cielos. Mateo 23:33, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjese, Mateo 23:37. Nosotros tenemos ahí esta imagen, ¿no es cierto?, esta figura de la gallina, no sé cuánto la han visto cuando usted las ve así anchitas, están ahí y está lleno de pollitos abajo. Cuando hay lluvia, las protege de alguna manera, está ahí cuidándola, ¿ah? ¿No es cierto? Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Pero qué pasó? Jerusalén, Jerusalén no quiso. Y después nosotros, si lo veamos en Salmos, bajo tus alas estamos seguros, ya no es que sea una ala, ni que sea una gallina. ¿Ah? ¿Cómo? Para que entendamos la protección de Dios, el cuidado, la cobertura de alguna manera, pero no quiso Israel. Y aquí estamos hablando del símil. El símil también puede ser prolongado, entonces es conocido como metáfora o alegoría, que nosotros vamos a ver más adelante. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es la metáfora. Atento, vaya tomando apuntes, vaya entendiendo, recuerde, no se asuste, para que usted entienda un poquito mejor la escritura, ¿no es cierto? Y no vengan personas charlatanes a hablar y a predicar como se dice nomás. Yo he escuchado eso. Aquí vamos a leer así. Y así dice y así es, pero nunca es el mensaje original que se está dando allí. La metáfora. La metáfora es una figura que presenta semejanza ahora entre dos palabras. Ya, la otra era un similitud. Esta es semejanza entre dos palabras, aportando el sentido de una palabra a la otra, como para reforzar mediante una comparación. Estructuralmente es diferente del símil en que no emplea un adverbio de comparación. Por ejemplo, vamos a leer aquí alguien que busque Proverbios 18:4, otro Mateo 5:13. Por favor, y lo leen. Vamos todos compartiendo la palabra. 18:4. Proverbios 18:4 y Mateo 5:13. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo de rebosa. Sí, ahí nomás. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Aquí está hablando de una metáfora, fíjese. Aguas
profundas. ¿Ah? Profundas son las palabras de la boca del hombre. O sea, imagínense, aquí llegamos a un nivel de profundidad gigantesco con el tema solamente de las palabras del hombre. ¿Ya? Acá cuando hablamos del hombre, hermanos, nosotros nos referimos, vamos a aclararlo al tiro, al hombre y mujer. Amén. Para que no digan que como me dijeron en la universidad, ¿por qué siempre hablas del ser humano, del hombre y no de la mujer? Y ahí tuve que aclararle, bueno, pero algunos con estos movimientos modernos se molestan, porque no sé, porque hoy día está el gobierno y dice ellos, ellas, todas, todes, ya. Nosotros aquí no hablamos cuando la Biblia habla al hombre y mujer, al ser humano, ¿ok? Bueno, Mateo 5:13, ¿qué dice? Amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Claro, nosotros aquí estamos hablando que nosotros somos la sal de la tierra, pero somos sal, pero ¿cómo somos sal? Pero somos sal. Y el que no entiende y lee literal dice, oh, pero ¿por qué está diciendo eso? Y ahí entendemos nosotros que está hablando de una metáfora. Aquí no estamos frente a una palabra figurada. Literalmente sería imposible interpretarla, ya que no podemos ser sal fina ni sal gruesa, a menos que fuésemos la esposa de Lot. ¿Ya? No. Sino, aquí estamos hablando de algo diferente. Aquí nos estamos refiriendo no estamos haciendo una especie de comparación. Hermano, nunca se debe llegar demasiado lejos con la comparación. Para lograr esta meta se debe tener en cuenta otros recursos hermenéuticos, tales como, vamos a ver, yo les dije a ustedes, el contexto. Porque si yo tomo ese texto aislado, probablemente, y no tengo conocimiento de la regla de hermenéutica básica del contexto, entonces voy a interpretar que somos sal y puedo predicar, hermano, nosotros somos sal. ¿Y qué hará ahí? El autor, sin embargo, de Mateo 5:13 da algunos detalles más, revelando el propósito de su comparación. Dice, si se desvaneciera, no sirve más para nada. Parece que la semejante entonces gira en torno a la efectividad de la sal cuando ésta la pierde. ¿Ah? Entonces no es incorrecto continuar con las comparaciones. Se puede enumerar las propiedades y las funciones del elemento, por ejemplo, como la sal. Si somos la sal, entonces, ¿qué es lo que hace la sal? Preserva. Entonces, el cristiano preserva el avance de la corrupción del pecado. Nosotros cuando vemos, ¿no es cierto?, estos trozos de jamón, pescado, carnes, vemos que nosotros que están envueltos en sal, lo hunden en sal, ¿ya? Sin necesidad de un refrigerador, sin necesidad de algo especial, sino que la sal hace que estas carnes pueda preservarse y mantenerse, porque la sal tiene ese componente de preservación. Entonces aquí habla del cristiano, debe preservar, y aquí podemos nosotros aplicar en otros tipos de conceptos, pero también otra cosa, la sal da sabor. Imagínese usted comerse una cazuela espectacular, que la ve la cazuela esa con carne, con choclo, la ve y se la va a comer y no tiene sal. Oh, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces da sabor. El cristiano tiene vida abundante en Cristo Jesús. Santiago 4:14. ¿Qué dice? A ver, ¿quién puede buscar Santiago 4:14? Recordamos que estamos en la metáfora. Santiago 4:14.
Santiago 4:14, vamos con toda confianza nomás, lea, prenda el micrófono y dele nomás. No hay problema. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Exacto. Entonces fíjese el texto que está hablando aquí. Y diga que no es bonito cuando uno escucha esto, cuando lo lee o cuando escucha a ciertos predicadores que ocupan este tipo de herramientas para entender. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Se preguntará usted. Bueno, ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Nosotros cuando vemos neblina, y ahí podemos ocupar nosotros ciertas herramientas de nuestra experiencia. Como cuando una vez fuimos a dejar un misionero y yo tuve que ir adelante corriendo porque no sabía nada, la neblina no nos dejaba avanzar y ver. Pero después desapareció. Bueno, Santiago está diciendo eso. ¿Qué es la vida? Es como esta neblina que aparece, que te tapa, que pareciera que va a estar ahí, pero aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, hermano. Fíjese, esa es la metáfora. Siempre debemos hacernos dos grandes preguntas. ¿Qué propósito tenía el autor al mencionar esta comparación? ¿En qué aspectos de la figura se establece la comparación? Muchos significados profundos y de mucha ayuda espiritual en el lenguaje metafórico. Amén. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Bien? Súper bien, interesante todo. Ya nomás, vamos con el tercero, la ironía. A mí me da risa la ironía, porque también tiene su... es importante, pero es una expresión que se usa contrario a lo que se está hablando. Job 22:2. ¿Alguien si lo puede leer? Y otro que busque Primera de Reyes 18, 26, 27. ¿Ya? Esto es una expresión de una idea mediante el uso de un sentido contrario con el fin de señalar lo absurdo de tal cosa. Por lo menos en la opinión de la persona que está hablando. A ver, alguien, Job 22:2, otro Primera de Reyes 18, 26, 27. Pues hermano, nos vemos harto hoy día en su Biblia, no tengan temor, léela nomás con toda confianza. También puede asignar a alguien que lo lea, hermano. A ver, veamos que yo no estoy mirando y cuando estoy aquí no tengo. Tengo el Primera de Reyes 18, porque pensé que yo te iba a buscar el Job. Ya, vamos con Reyes. Reyes 18, 26, 27, ya. ¿Y Job? Y otro Job 22:2. Pero Jovita ya tiene el otro, así que le damos Reyes. Ya, Reyes 27, 26 y 27. Sí. Dice así: y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Imagínense lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon. Imagínense todo el show que estaban. Imagínense estos tiempos, el gran espectáculo. Vamos a invocar al dios Baal. Y lo prepararon y toda la gente. Imagínense estos tiempos, la prensa, los influencers grabando. Oh, va a caer fuego del cielo, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Ahora sigue Jovita. Imagínense, para graficar un poquito. Ya.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Alto, mira, fíjate que aquí está hablando de la ironía, po. Aquí Elías se burla de ellos, literalmente se burla, dice: grítenle, ¿ah? Dios, porque Dios, y aquí en minúscula, no es el Dios, ojo, es el Dios de ellos, ¿ya? Está durmiendo, tiene algún problema, va de camino, tal vez está durmiendo y hay que despertarle, grítenle más fuerte. Grítenle, no lo está escuchando, grítenle más fuerte, porque se estaba burlando. Esa era la ironía para demostrar que su Dios no existía. Porque mayos se cortaban, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y después cuando le toca, ¿no es cierto?, a Elías, bueno, le echan agua, todas las cosas, para que realmente vean que el Dios verdadero era el Dios de Elías. Entonces aquí vemos la ironía. Ya, Job 22:2. Job. Sí. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Ya, claro, aquí podríamos indagar, ¿no es cierto?, y ver que en realidad, cuando hablamos de sabio, ¿no es cierto?, para sí mismo es provechoso el hombre sabio, para sí mismo, ya, y no para Dios. Aquí nosotros incluso podíamos tocar pasajes paralelos para reforzar este punto de la sabiduría humana, la sabiduría del hombre, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar. Esta es la ironía. Vamos con otra figura. Claro, entonces cuando nosotros nos encontremos con esto, no es que uno diga, oh, ahora vamos, esta es una hipérbole. No, sino va a entender un poquito de lo que, del lenguaje de la Biblia. ¿Qué se está dando en la Biblia? La palabra hipérbole se origina de dos palabras griegas: hiper, sobre, y vole, arrojar. La idea es arrojar más allá del blanco, ir más allá. Esta palabra figurativa consiste en una exageración con miras a resaltar una verdad. La figura puede presentar una exageración que es aumentativa o diminutiva para presentarla más viva a la imaginación. Y para que no quede en duda, hermanos, de lo que se está tratando allí. Es la exageración de una idea mediante una exageración evidente del caso. Esto, hermano, no se debe confundir con mentiras o sensacionalismo. Ojo con eso, porque es una herramienta lingüística. Porque Dios no miente, ¿ok? Ya que esta tiene el propósito de engañar, la mentira tiene el propósito de engañar. Mientras que la hipérbole solo exagera en forma evidente con el único fin de dar énfasis a la idea. Y vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 18:7 dice: todo el polvo de la tierra se volvió. ¿Qué dice ahí? Se volvió como pulgas, si no me equivoco. A ver, confirmemos. 8:17, Éxodo 8:17. De piojos, perdón, piojos. ¿Ya? Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y aquí, esta palabra, el autor desea demostrar la cantidad impresionante de piojos. O sea, había tanto piojo que da a entender que era como... por eso habla de exageración. Era como que toda la tierra se volvió polvo, porque era tanta la cantidad. Y usó la exageración. Si lo fuéramos a interpretar literalmente, tendríamos que admitir que es imposible que toda la tierra
se vuelva piojo. Imagínense nosotros caminando por la tierra de piojo. ¿Ah? Imagínense, o sea, no puede ser. Ok, claro, porque aquí estamos hablando de una exageración que es tan grande la cantidad que el autor habla que fue como que todo el polvo de la tierra se llegó a convertir, porque era tanta la cantidad de piojos que existía. Deuteronomio 1:28 dice que las ciudades grandes ya amuralladas hasta el cielo. ¿Ya? Este pasaje nadie lo interpreta literalmente porque es imposible que fuera literal. ¿Alguien levantó la mano o algo? Que yo no tengo la pantalla directo. Una llamada. Ver, admitir. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Vamos a admitirla. Admitir. Ahí está. Bienvenida. Ya. Entonces aquí nos estamos viendo que ¿dónde estábamos? Aquí. Nosotros vemos que es imposible llegar hasta el cielo. ¿Ya? Recordemos que ni siquiera la Torre de Babel llegó o cumplió su cometido, sino que Dios confundió las lenguas. Ni fue la intención de Moisés darle un sentido literal, sino que fue escrito en un sentido figurativo, en una hipérbole. ¿Qué nos dice este texto que las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo? ¿Qué le da a entender a usted? ¿Exageración o no? Solo digo que la hipérbole va más allá, ¿no es cierto? Que no es literal, es una exageración, sí, pero nos da a entender de que la ciudad y la muralla eran grandes, altas, que el autor decía incluso hasta el cielo. ¿Por qué? Porque eran grandes. Las miraban seguramente y decían, ¿cómo vamos a entrar a esta ciudad? Pero no es que llegan hasta el cielo. Ya, porque estamos hablando de una hipérbole, figurativo, una exageración, pero sí de entender de lo, digámoslo así, de lo acorazada que eran las murallas de aquella ciudad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Esa es la hipérbole. Salmo 6:6. ¿Qué dice? A ver. Salmo 6:6. ¿Quién lo puede leer? Hermanos, participemos todos con toda confianza. Aquí lo voy a ver quién está aquí al lado conectado. Vamos a ver. Habemos varios. Habemos varios. A ver, ¿quién está aquí? Vamos a ampliarlo. Ok, 15 minutos. Ya, vamos a apurarnos. Y te riego mi cama con mis lágrimas. ¿De quién leyó? Salmo Yo 6. leí. Salmo Yo 6:6. leí varias. 6:6. Todas las noches. ¿Qué? Dice, perdón, ¿Sí? dice 6, dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches y inundo de llanto mi lecho. Fíjese, aquí también está hablando de hipérbole. Inundo. Yo creo que todos hemos tenido noches de llanto, a lo mejor por alguna situación depresiva, de amor, no sé, nuestra juventud, familiares, la muerte de un ser querido, lo que sea. Y podemos llorar toda la noche. Pero esta palabra, inundo de llanto mi lecho, inundo, da a entender lo grande y lo fuerte que fue el llanto. ¿Se entiende? El salmista está tratando de transmitir su dolor y en una forma figurativa dice, inundo mi lecho. No sé si se entiende, esto es hipérbole. No es que literalmente esté nadando porque se inundó tanto llorar, es imposible. ¿Me entiende? Pero esto es una hipérbole.
Ok, avancemos. Cada una de estas exageraciones tiene por meta el énfasis de los pensamientos. Vamos a apurar un poquito más. La sinécdoque, para alcanzar a terminar dentro de estos 15 minutos, es la figura literaria que se usa por parte del todo o el todo por una parte. El todo por una parte o una parte por el todo. ¿Ya? La sinécdoque. Todo reemplaza la mayor parte. Dice, y toda la ciudad sale al encuentro de Jesús. Mateo 8:34. Esto no quiere decir que toda la ciudad, porque muchos estaban haciendo sus cosas, trabajando, no sé, haciendo alguna cosa en el baño, cocinando, no sé. Pero esto quiere decir que gran parte de la ciudad salió. No sé si se entiende. Toda la ciudad salió al encuentro. ¿Ya? Eso quiere decir, una negativa absurda no niega casos particulares. Porque separados de mí, ¿qué quiere decir? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Será verdad que nada podemos hacer? Claro, entonces aquí está hablando de la sinécdoque, de que esta es una parte por el todo. Nada podemos hacer si no estamos en Cristo Jesús. Aquí se refiere a nada en cuanto a los valores eternos. ¿Ok? Sí. Pero sí podemos seguir haciendo, si no estamos en Dios, podemos hacer cosas, pero no. En cuanto a los valores eternos, sin Dios, si no está Dios allí, nada podéis hacer. Como dijo Gamaliel cuando atraparon a Pablo, le dijo, déjenlo porque si esto no es de Dios, se va a apagar. Si esto no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener. ¿Ah? Sinécdoque. Muchos en todo lugar, habiendo llevado el pecado, ya Isaías 53:12, de muchos, si no me equivoco, si no se entiende la sinécdoque, puede interpretar que Jesús solo murió por un grupo selecto. ¿Ya? De pocos. Leamos 53:12 mejor, por favor, busquémoslo bien y no hablemos sobre el... ¿Ya? Habiendo llevado el pecado de él. Sí. ¿Qué dice? 53:12. Sí. No. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. El pecado de muchos, sí. Si no se entiende entonces esta figura, se puede interpretar que Jesús solo murió por un grupo selectivo, por muchos, ¿ya? Pero viendo todo el contexto de la Biblia, entendemos que él llevó el pecado de todos. O sea, murió por la humanidad. ¿Ok? No vamos a entrar en detalle porque si no, no vamos a alcanzar a terminar en cuanto a la salvación y la elección, pero sí tiene esa connotación. Seguimos con la sinécdoque. El uso de la especie por la totalidad de género. Ejemplo, el pan de cada día, danlo hoy. Aquí el pan representa todo el alimento necesario cada día. Cuando habla del pan, no significa solamente pan, que vamos a comer pan todos los días o que solamente nos vamos a dar pan y lo demás no. Porque yo he escuchado gente que dice, el pan está prometido nomás en la oración y lo demás no. No, cuando dice el pan se refiere al alimento necesario, a la leche, la carne, la verdura, el agüita y a todas estas cosas. Entonces, cuando dice oren así todos los días, es orar por el alimento de cada día, ¿ya? Pero claro, dice el pan de cada día, danos hoy, ¿ya? No, ahí estamos juntos, viendo también la misma figura. Vamos a ver la última, hermano, y vamos a quedar aquí, porque si no, no quiero tampoco pasarlo tan rápido, porque se pierde un poquito. Pero vamos a ver la personificación. También se le llama prosopopeya, cuyo origen viene del griego prosom, que significa persona, y poen, hacer.
Es decir, la personificación es una figura literaria que se forma cuando se le atribuyen características personales a los animales, plantas o cualquier otra cosa inanimada. ¿Ya? Levítico 8, 18, 25, Job 12, 7, Salmo 19, 1, Isaías 14, 8. Ahí veamos algunos, por favor. Vayan repartiéndose. El primero, el pastor Juan. Segundo, Jovita. Tercero, hermana Erika. Cuarto, hermana Miriam. Y Isaías 55, 12. Veamos quién más está aquí. Vamos a darle a alguien. Hermana Angélica. Ya, hermana Angélica. ¿Ya? Vamos. ¿Escuchamos la primera? Job. Levítico 18. ¿Quién? Yo tengo Job acá. Ya, Job 22, 7. 22, sí. 22, 7. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Job 12, 7. 22. No, 12, 7. Ya. Voy. 12, 7. Aquí está. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Ya, fíjese, aquí está hablándole, entonces pregunta ahora a los o a las bestias, ¿ya? Y ellas te enseñarán a las estrellas del cielo, y ellas te lo mostrarán. Claro, aquí estamos hablando de la personificación. Yo tengo Levítico 18, 25. Ya, leámoslo. ¿Cómo no se leyó? Ya. Dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Claro. La tierra vomitó sus moradores. Aquí estamos en la personificación. O sea, se le atribuye algo de la persona cuando vomita a la tierra. La tierra vomitó a sus moradores. Fíjese, aquí se le atribuyen características, ¿no es cierto?, de una persona a la tierra, porque esto puede ser a las plantas, a cualquier cosa inanimada. Vomitó a sus moradores. Por eso tenemos que tener claro esto. Ya, esta es la personificación. Veamos otra más. Salmo 19, 1. Dice, Salmo 19, 1. ¿Sí? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Exacto, un texto muy conocido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No es que uno se tire en la noche en el campo y dice, oh cielos, cuéntenme referente a la gloria de Dios. Y el cielo va a hablar y le va a contar. No se trata de eso. Estamos hablando de una personificación. Estamos hablando de que el hecho de ver al cielo, eso nos habla del diseño de un creador, del poder de Dios creativo, de la gloria de Dios. ¿Se entiende? Es una personificación. Vamos a Isaías 14, 8. Amén. Amén. Sí, adelante. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido portador contra nosotros. Ya,
ahí se habló, los cipreses se regocijaban a causa de ti. ¿Nosotros hemos visto alguna vez un árbol regocijado, contento, alegre o riendo? No. No. Pero da a entender que aún los árboles específicos se alegraban, es decir, la tierra, la creación, a causa de ti. Fíjese, eso es lo rico de este lenguaje figurado de la Biblia, porque uno dice, ya es tan fuerte que hasta si pudiéramos verlo, la tierra se regocijó, la creación, la naturaleza, a causa de él. Fíjese. ¿Sí? Perdón, es como, por ejemplo, cuando vemos un árbol, porque igual uno los ve lindo, hermoso, ¿cierto? Con su fruto fuerte, igual lo podríamos ver de esa manera, y ver un árbol cuando está mal cuidado, cuando está, ¿cierto? Está con sus hojas caídas, feo, igual ahí se puede ver de una forma más literal. Depende cómo lo apliquemos, porque depende del... Primero hay que entender que la Biblia se interpreta de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, tiene una interpretación, un mensaje, pero yo podría aplicarlo, por ejemplo, eso a que nosotros somos, a lo que, por ejemplo, nuestro árbol lleve fruto, el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa si yo veo un árbol, y ahí lo estoy aplicando, un árbol que no tiene agua, que está seco, ¿no es cierto?, que no tiene los nutrientes necesarios, que no se está alimentando como corresponde? Uno puede ir aplicando, ¿no es cierto?, y tal vez su fruto no va a ser el mismo, tal vez va a caer, se va a secar, no sé, pero un árbol que está junto al agua de vida, ya, uno puede ir a aplicar y entender que el fruto es más grande, es más jugoso, la hoja es más verde. ¿Me das cuenta? Uno ahí también puede aplicar esto, pero aquí está hablando de la personificación, que es diferente, que es la connotación que se le da a personas, personajes, animales, inanimadas, características personales. ¿Qué diferencia? Lo otro no lo puede aplicar dependiendo, por eso te digo yo, del pasaje, del árbol de la vida, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno lo habla así, va a depender del pasaje dentro del contexto que uno está viendo, y primero explicar lo que quiere decir el mensaje central, porque eso no podemos saltarlo. Hoy día la gente aplica mucho y explica poco, y al no conocer la Biblia aplica de manera errónea muchas veces, de manera literal. Y ahí donde queda la escoba. Bueno, los montes y los collados levantarán. Ahí entendí. Entendí ahora. Ya, varón, vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a seguir entonces con este hermoso tema. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones a todos por el buen nombre de la asistencia. Abrazo. Todo muy bueno. Todo muy bueno. Chao, chao, nos vemos.